estimados estudiantes. El día de hoy culminaremos con el último tema de nuestro programa de estudio, Derecho Administrativo Especial, con el régimen de dominio público del Estado y sus consecuencias. En primer lugar, debemos hablar qué es eso de dominio público. El dominio público y el dominio privado son instituciones jurídicas que hacen alusión respectivamente a regímenes jurídicos que agrupan diversos bienes según el fin que tenga el Estado para estos. Los bienes de dominio público son aquellos que pertenecen al Estado y están destinados al uso público o al servicio público. ¿Cuáles son los elementos que deben tener estos bienes de dominio público? En primer lugar, tenemos al elemento objetivo, apunta a que los bienes son susceptibles de integrar el dominio público, que pueden ser unas cosas muebles, inmuebles o inclusive los bienes accesorios, como pueden ser las flores de una plaza. Asimismo, los objetos inmateriales, es decir, derechos, también pueden quedar comprendidos dentro del el Instituto de los Dominios Públicos. En segundo lugar, tenemos los elementos normativos que hacen referencia al sometimiento del bien al régimen jurídico del derecho público, provenga de una disposición de la autoridad competente que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra a cargo de la Asamblea Nacional. El Estado, a través del Poder Legislativo, establece el carácter público de las cosas. Marion Hoff al respecto asegura que solo la ley nacional es el medio jurídico idóneo para establecer que las cosas son públicas y cuáles son privadas. Es por ello que un bien puede pertenecer al dominio público en un país conforme al ordenamiento jurídico, mientras que ese mismo bien en otro estado es de dominio privado. Ahora, tenemos en tercer lugar los elementos subjetivos, el cual hace referencia al sujeto titular del dominio. El punto de partida es que los bienes del dominio público jamás pueden pertenecer a una persona particular. Sin embargo, existen dos teorías al respecto. La primera sostiene que el titular de dichos bienes es el Estado y la segunda plantea que el titular de los mismos es la comunidad política, el pueblo mismo, ya que el Estado se conforma por el pueblo y por el territorio. El último elemento, es decir, nuestro cuarto elemento, es el elemento teleológico o finalístico. Alude al fin que debe responder el bien para la inclusión del mismo en el dominio público. Aquí nuevamente la doctrina no es uniforme. Algunos autores sostienen que el uso público debe ser directo e inmediato, mientras que otros plantean que puede ser indirecto e inmediato. ¿Cómo se clasifican los bienes públicos? En primer lugar, tenemos los bienes de uso público. Estos bienes son utilizados directamente por la comunidad. Algunos ejemplos son las carreteras, las calles y los caminos, los parques, las plazas, las playas, las riberas del río. Ahora, en segundo lugar están los bienes de servicio público. Estos bienes son utilizados para la prestación del servicio público. Por ejemplo, edificios como las escuelas, las universidades. Sí, con azúcar, por favor. Los hospitales y centros de salud, las instalaciones de transporte público como de repente el metro de Caracas o una estación de autobuses. Los bienes del patrimonio cultural sería nuestro cuarto ítem. Estos bienes tienen un valor histórico, artístico, cultural y están protegidos para conservar su legado, como museos, monumentos históricos, bibliotecas, archivos nacionales, yacimientos arqueológicos. En quinto lugar, tenemos los bienes de patrimonio natural. Estos bienes incluyen espacios naturales que el Estado protege debido a su valor ecológico y paisajismo. Por ejemplo, las reservas naturales, los parques nacionales, los bosques, áreas protegidas, ríos, lagos, mares territoriales. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que debemos utilizar para determinar cuándo un bien es público? Primero, por la naturaleza del bien. Tenemos el uso colectivo y los servicios públicos. El uso colectivo dice que son bienes que son utilizados por la colectividad, como las calles, las plazas y los parques.
Servicio público, bienes que están destinados a la prestación de un servicio público, escuelas, hospitales, edificios gubernamentales. En segundo lugar, tenemos la titularidad estatal. Es propiedad del Estado y no es transferible. Propiedad del Estado porque los bienes pertenecen al Estado en sus diferentes niveles, nacional, estatal, municipal o local. No es transferible porque los bienes, por su naturaleza y finalidad, no pueden ser vendidos o transferidos a particulares. En tercer lugar, tenemos la necesidad de protección especial. Está el patrimonio cultural y el patrimonio natural. El patrimonio cultural, pues son aquellos bienes con un valor histórico, artístico, cultural y necesitan ser preservados para futuras generaciones. El patrimonio natural, porque es un bien que tiene un valor ecológico y debe ser protegido para mantener la biodiversidad y el equilibrio ambiental. En cuarto lugar está la afectación y el uso público. Aquí debemos hablar sobre accesibilidad y infraestructura. Accesibilidad son aquellos bienes que están destinados al uso y disfrute de la colectividad sin restricción, mientras que la infraestructura son aquellos bienes que forman parte de una infraestructura pública esencial para el desarrollo y bienestar de la sociedad. El último punto es la legislación efectiva. Tenemos las normativas legales y las declaraciones oficiales. Las normativas legales es que cada país puede tener leyes específicas que determinen qué bienes son considerados públicos y bajo qué condiciones, mientras que las declaraciones oficiales son algunos bienes que pueden ser declarados de dominio público a través de decretos o resoluciones oficiales. Muy bien. Ahora aquí tenemos que hablar sobre los diversos regímenes del dominio público, que son tres: navegación, aeronáutica y tránsito terrestre. La navegación, tanto marítima como fluvial, se consideran de dominio público debido a la importancia de las vías acuáticas para el transporte y el comercio. Los cuerpos de agua como mares, ríos y lagos son bienes de dominio público que facilitan primero el transporte comercial, ya que existe un intercambio a nivel nacional e internacional mediante el transporte de mercancías. En segundo lugar, tenemos el acceso público, pues permite un acceso y uso para actividades recreativas y de ocio. Y en tercer lugar, tenemos una protección ambiental que va a garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos. En segundo lugar, está la aeronáutica civil. Se encarga de la regulación y el uso del espacio aéreo, considerando un bien de dominio público. En este sector se incluye los aeropuertos como infraestructura y servicios que facilitan el transporte aéreo. El espacio aéreo se gestiona y controla el espacio para la seguridad de los vuelos. Y en tercer lugar, los servicios de navegación aérea, que incluye un control de tráfico aéreo y otros servicios asociados. Ahora, sobre el tránsito terrestre. Este abarca una infraestructura y regulación de las carreteras y los caminos, esencialmente para la movilidad y el transporte en tierra, los cuales incluyen las carreteras y autopistas como vías de comunicación que permiten el transporte de personas y mercancías, puentes y túneles, porque son infraestructuras que facilitan el cruce de obstáculos naturales. Y el transporte público, al ser un servicio como los buses, el tren, que forma parte de infraestructuras de transporte terrestre. Estos tres regímenes son fundamentales para garantizar el desarrollo económico y social de un país, proporcionando medios seguros y eficientes de transporte y acceso de servicios esenciales. Ahora, tenemos el régimen jurídico de las comunicaciones. En primer lugar, tenemos que ver la radiofusión. Es el uso del espectro radioeléctrico para transmitir señales de radio al público. Su regulación incluye licencias y permisos necesarios para operar la estación de radio. Contenido. Existe un conjunto de normativas sobre el tipo de contenido que puede ser transmitido y frecuencia, asignación y gestión de frecuencias radioeléctricas. El segundo que tenemos que ver el día de hoy es la televisión, similar a la radiofusión, porque utiliza el espectro radioeléctrico para transmitir señales de video. ¿Qué abarca su regulación? En primer lugar, las licencias y las concesiones.
requeridas para la operación de canales de televisión. En segundo lugar, tenemos la regulación de contenidos, pues existe un conjunto de normas sobre la publicidad, horario infantil y otros aspectos que se deben emplear. Y finalmente, la tecnología. Existen normativas sobre la transición a tecnologías como la televisión digital. En tercer lugar está la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. ¿Cuáles son sus atribuciones? Pues CONATEL es un ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela y sus atribuciones incluyen primero la supervisión y control, pues vienen a regular y supervisar el uso del espectro radioeléctrico. Segundo lugar, el licenciamiento, porque otorgan licencias y permisos para los servicios de telecomunicaciones. Y en tercer lugar, sanciones, porque vienen a imponer sanciones por el incumplimiento de la normativa. ¿Cuál es su naturaleza? Es una entidad autónoma del Estado con personalidad jurídica y autonomía administrativa, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. ¿Cómo se organiza? Pues bueno, Conatel está estructurado con diferentes direcciones y departamentos que manejan aspectos específicos de las telecomunicaciones, desde la regulación de contenido hasta la gestión de frecuencia y atención al usuario. En cuarto lugar, tenemos que hablar sobre el correo. El servicio postal es responsable de la entrega de correspondencia y paquetes. Su regulación abarca, primero, la operación, normas para el funcionamiento de los servicios postales. En segundo lugar, la seguridad, medidas para garantizar la seguridad de la correspondencia. Y en tercer lugar, el acceso universal, que son las políticas que aseguran el acceso a un servicio postal en todas las áreas. En quinto lugar, nos corresponde el telégrafo. Aunque menos común hoy en día, el telégrafo sigue siendo regulado especialmente en contextos históricos y patrimoniales. Su regulación incluye normas para la operación del servicio telegráfico y políticas para la preservación de las infraestructuras telegráficas históricas. Y finalmente tenemos IPOSTEL, el Instituto Postal Telegráfico, el cual sigue funcionando en Venezuela pese a los desafíos que sufrió en 2014 al suspenderse los envíos internacionales. ¿Cuáles son sus atribuciones? Primero, operación y gestión de servicios postales y telegráficos. Segundo, emisión de normativas y supervisión de los servicios. Y tercero, promoción de la modernización y mejoras en el servicio postal y telegráfico. ¿Cuál es su naturaleza? Es un instituto autónomo con personalidad jurídica adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunicaciones y la Información. ¿Y cómo se organiza? Bueno, cuenta con una estructura organizativa que incluye diversas direcciones y departamentos, cada uno encargado pues, de diferentes aspectos del servicio postal y telegráfico. Con esto, queridos estudiantes, terminamos la última unidad correspondiente a la cátedra Derecho Administrativo Especial. Cualquier duda, pregunta o inquietud pueden comunicarse conmigo a través del foro o la mensajería interna. Espero que tengan un feliz día.